sea, en los Ruanas pasa algo muy bonito y entre Memo y yo, que él es tan bueno y tiene tanta música en la cabeza que tocas atajarlo, ¿sí? Como que, pues, no, que el bajo, yo lo pensé así, tum, pam, pam, tum, pam, pam, tum, tum, pam, tum. Por allá en los 70, llegando a ver La pasión de él siempre fue la música. una década violenta. En las fiestas familiares él era el que se ofrecía para cantarle en público a todos. Su casita le A Luis Guillermo lo conozco en las tablas, ¿no? De una vez trabajando, o sea, de la primera vez que nos vimos, llegó a ensayo, muy juicioso, muy a tiempo. Entonces las primeras impresiones ahí comienzan a contar porque llegar a tiempo ya dice mucho de un músico. y ya de hogar no queda más salida. Las sonrisas y los sueños del destino cruel de Mario Miguel. Desde la perspectiva musical, siempre hemos hablado de que Memo es como el mejor, o sea, el mejor músico en muchos sentidos, ¿sí? O sea, como el más estudioso, el que más experiencia tiene, digamos, a ver, como bajista es tremendo, es como yo lo he visto y él toca de todo. Eso de hambre no me voy a morir. Como usted dice, viejito, desde que se esté alentado y con ganas de trabajar, se tira para adelante. Se nota que ama lo que hace, ¿sí? Entonces, también eso es muy bonito de él. Y pues hablar con él de música también es muy interesante porque pues él tiene un lenguaje distinto al mío. Pues yo estudié guitarra clásica, digamos que es un mundo muy distinto al jazz que él estudió. Entonces cuando hablamos de esas cosas, pues complementamos muchas cosas musicalmente hablando muy chéveres. Y personas como Memo no necesitan definir quiénes son, sino que son espontánea y auténticamente son como son. Nací en la ciudad de Bogotá, vengo de una familia oriunda del departamento de Santander, que por cuestiones del destino, por cuestiones de la vida, socioeconómicas, culturales, en fin, resultaron pues en Bogotá, buscando como un mejor destino para ellos y por esa razón yo nací acá. Soy músico de profesión, empecé muy joven en la música, desde que estaba en el colegio. En el Liceo Hermano Miguel Lasalle, allá conocí a Fernando Celi, con quien hoy compartimos el gran proyecto de los Rolling Ruanas. En aquel entonces tuvimos una banda que se llamaba Chanfle 112 y antes de crear la banda tocábamos guitarra en las clases con una guitarra que me regaló mi tío Plinio cuando yo tenía como 7 años. Obviamente tomaban trago, tocaban guitarra, etc. Y esta era una de las guitarras que hacían parte de esas tertulias. Entonces yo me la pasaba mirándola mucho, ¿sí? Es una guitarra que casualmente tiene 12 cuerdas porque él tenía un proyecto ahí como entre manos, pero no se le dio. Y me dijo, Chino, le regalo esta guitarra para que se aprenda un par de canciones. Porque me vio un día, yo veía las guitarras así puestas encima y yo llegaba y les hacía así nomás. Y me llamaba mucho la atención eso. Y mi tío un día me vio y me dijo, venga, Chino, agarra esa guitarra. Y me enseñó, pues estar un poco desafinado, me enseñó 3 acordes, que es la mayor, y mi mayor, y re mayor. Y ahí me aprendí mi primera canción, una canción de despecho de Diego Gómez. Entonces, pues fue muy bonito ese momento porque pues yo vivía en Bogotá con mis papás, pero cuando iba a Santander donde mis abuelos era como el momento así de vacaciones diferente, un espacio distinto, más natural. Y creo que pues con esta guitarra comenzó todo, al ver a mi tío Plinio, específicamente allá en Bedes, con sus amigos, tocando con esta guitarra, haciendo mucha música, creo que eso me inspiró como para coger ese camino inicial. Mucho que un día que yo fui allá a una reunión los sábados, él estaba mirando como por una ventanita cómo estaban todos allá tocando y se quedaba ahí todo el tiempo, no le daba ni hambre ni nada y yo decía, uy no, pero este muchacho ahí, ¿qué hace? Y me dijo, no mamá, es que mi sueño es estar allá tocando con ellos. Lo cierto es que lo logró, pero
Pero entonces ya me empezó a descuidar la parte académica. Y mis papás me dijeron, bueno, ya sabes, si recupera todas las materias que perdió y aparte de eso pasa todas las que tiene que pasar, le compramos el bajo ese que está pidiendo. Y bueno, superé las materias y así fue que llegó este man aquí a mi vida. Mi primer bajo eléctrico. Mis papás me lo compraron en el año 2005. Y es un bajo Washburn de 6 cuerdas. Es este muchacho. ¿Por qué de 6 cuerdas y no de 4 cuerdas como el bajo eléctrico tradicional? Porque una vez fui al colegio, una orquesta de salsa de la Universidad Central, ¿voy a sacarlo? De la Universidad Central, y el profesor de la orquesta, el director, el bajista tenía un bajo Washburn de 6 cuerdas gama alta, pues es gama baja. Hermosísimo, me acuerdo, color rojo así súper grande todo. Y yo, wow, qué bajo tan hermoso, profe, es que yo me voy a comprar mi primer bajo. Y el man, mira, este es muy chévere, muy recomendado. Washburn 6 cuerdas, entonces ahí me quedé, Washburn 6 cuerdas. Y yo ya iba tocando el bajo muy poco ahí en mi colegio, pues con mis amigos. Un bajo de 4 cuerdas y otro de 5 que había allá, pero el mío ahora era de 6, no hice. Mi tío, de parte de papá, le enseñé muchísimo. Y yo me acompañaba con los tambores en las novenas. Pues muy en su cuento, llegaba a compartir con las Eucaristías del Liceo Hermano Miguel de la Salle. Y también con su orquesta, que pues ya sabía bastante de música. Sus lanzamientos que lo ha formado. Esos grupos de vallenato. Pero digamos que desde el principio, mi hermano me acompañaba a mis toques. Yo tocaba los fines de semana haciendo parrandas vallenatas, entonces él me acompañaba en el carro y me esperaba mientras yo tocaba. Cuando nos separamos, pues Dani tenía 13 años, una edad bastante difícil. Pero entonces Guillermo siempre estuvo ahí con él, apoyándolo en lo que pues podía, porque Guillermo también con la universidad muchos compromisos. La separación de mis padres, donde tuve como una libertad para poder avanzar en mi proceso como músico, conocer la calle, conocer muchas cosas. Pero mi papá, sobre todo, no me dejaba salir a tocar con mis amigos. Con la banda que teníamos en el colegio nos había salido un toque en Yopal, Casanare, que había gestionado el papá de Fernando. Con Fernando estudiábamos en el mismo colegio. Entonces mi papá me dijo que él no me iba a dejar por allá, porque era peligroso, pues en esa época, año 2005, 2004 por ahí. Pues sí, era un poco compleja la situación en el país en cuanto a la seguridad y qué tales, pero pues no era para tanto tampoco, realmente. Pero él dijo que no, y no me dejó ir, y don Gabriel llamó a mi papá y todo, y le dijo, no, Guillermo no va por allá, y no me dejó ir. Entonces eso fue fuerte porque yo sentía que a ellos no les gustaba que yo quisiera hacer eso. Mi padrino de bautizo me regaló una guitarra en mi cumpleaños y yo entré entonces al otro año con esa fiebre de la guitarra, y mejor dicho, y resulta que él también la llevaba. Entonces ahí nos empezamos a hablar. Me acuerdo que sí, como que él también, entonces el profe de música, Jairo González, él empezó como a ver en nosotros como, uy, estos chinos como buenos, ¿no? Como que de pronto, entonces empezó a enseñarnos, a darnos tips, y nosotros como Memo también descubrimos que nosotros estábamos súper conectados con la música, porque él tocaba bambucos, yo también, tocábamos, o sea, nos gustaban los Visconti, nos gustaba los Tigres del Norte, no sé por qué razón, pero nos encantaba esa vaina. Alguna vez, en un cumpleaños mío, a mí me gustaba tirar la casa por la ventana, así, mejor dicho. Y un cumpleaños mío yo contraté una parranda vallenata y le dije a él que tocara abajo ahí. Porque pues él tocando vallenato, no hay nadie que lo supere. Pues
quizás blasfemia lo que digo, pero para mí no lo es, ¿sí? O sea, como que puede haber gente muy virtuosa, muy talentosa, pero como él vive el vallenato, no existe. O sea, no lo conozco, no lo he visto. Entonces, contraté una parranda y ese día, claro, estaban todos mis amigos y muchos músicos que de pronto no habían visto tocar a Memo y todo el mundo era con la boca abierta, te lo juro, o sea, de verlo tocar vallenato así. Además tenía sus traguitos en la cabeza, entonces, y es un traje que mejor dicho solo le salía humo hacia abajo. Entonces, claro, y nosotros, imagínate, yo empecé con él a tocar vallenato, cuando él empezó a tocar vallenato, cuando éramos niños. Entonces cuando nos separamos y después cuando nos volvimos a encontrar, volverlo a ver y volverlo a ver tocando tanto, ¿sí? Después de una carrera encima, improvisando jazz allá en el restaurante, tocábamos de todo, él también, sí, como, no sé, fue muy lindo porque él es un gran bajista. Cuidado con el mandinga, el dueño del carnaval. También recuerdo mucho los LPs que tenía mi abuelo. Y ella era muy cuidadosa cuando uno medio se acercaba al tornamesa, porque decía como, bueno, ten cuidado no. Hijo, tenga cuidado usted con la aguja, porque donde me la llegue a romper, mejor dicho. Santanderianos, ellos saben así, me golpean. Entonces, recuerdo mucho varios discos que ella tenía. Algunos de ellos los tengo yo en mi poder hoy en día, los conservo con mucho amor, porque algunos de mis tíos como que los LPs pasaron de moda, sí, definitivamente. Entonces muchos de los que tenía mi abuela los empezaron a usar como adorno, los cortaban, los usaban para adornar un kiosco que tenía mi abuela ya en el solar de la casa en Vélez, y a mí eso me dio mucho coraje. Entonces yo le dije a mi abuela que no, abuelita. Entonces ¿qué les digo yo? Hace como unos 7, 8 años, yo le dije a mi abuela, ¿todavía te quedan discos? Entonces ya por allá en su closet sacó como un manojo así de discos. Y yo tengo estos que no he dejado que sus tíos los vean porque, mejor dicho, yo le dije que si me hacía el favor de regalármelos, que yo los iba a cuidar, que los iba a tener con mucho cariño, mucho amor. Y algunos de esos están acá. Hay uno específicamente, un LP, que fue de los primeros que llegó a mi colección, que fue con el que empecé el trabajo de grado, con el que obtuve mi título en la Universidad Distrital como maestro en artes musicales, que es este disco, este LP del Binomio de Oro, que también es del año en el que yo nací, ¿sí? Año 1989, 19 de octubre específicamente. Entonces, este disco tiene algo muy especial, bueno, ya estaba un poco trajinadito, porque pues era de los discos de mi abuela. Acá tiene silicona, porque lo tenían pegado allá. Yo lo despegué con un cuidado porque también es muy valiosa la carátula. Obviamente el acetato donde está registrada la música es importantísimo, pero la carátula también, porque aquí se registra información muy importante. Esta es toda la colección del Binomio de Oro. Este disco es muy importante y se los voy a mostrar ahorita. Está en desorden, pero pues es la gran mayoría de los discos que grabaron Israel Romero y Rafael Orozco es del primero. Vean esta cara de nenes. ¿Han escuchado una canción que dice un grande nube hermosa en el cielo? Es el primer éxito. Veanla, va creciente. Este disco es del año, a ver si por acá están los... No está el número en romano. Este disco es del año 1976 y fue publicado en ese año y estaba pues en excelentes condiciones. Acá tengo, pues solamente me faltan 3 discos, ¿no? Pero si ustedes pueden ver, todas las portadas tienen a los 2 personajes. Todas. Bueno, acá tienen a la banda completa, que eso también era muy importante.
ustedes ven discos, por ejemplo, de Oscar de León, del Gran Combo y demás, aparece la banda completa, porque para ellos era muy importante mostrarle a la gente, pues, quiénes hacían parte del grupo, ¿verdad? Vean, los dos, veanme esas quintas de caballeros. El Binomio de Oro es mi banda favorita, por la responsabilidad y el papel tan importante que juega el bajo eléctrico en su música. De ahí pues la razón por la que hice mi proyecto de grado para recibir mi título sobre la música del binomio, el bajo en el Binomio de Oro. En esta portada aparece a lo bien del Gran Combo, ¿verdad? Pero hermoso, vean esto. Lindos. Y los LPs guardan una energía maravillosa. Vean esto. Qué elegancia la de estos discos. Este fue uno de los primeros que me compré. Este lo compré acá en Bogotá. Me costó 30 barras en ¿cómo se llama? RPM discos. Ahí en la 80 y pico. Y este disco lo tengo repetido. Este disco es hermosísimo. Se llama De Fiesta, pues imagínense la parranda. O sea, es una cosa loquísima. Este me lo regaló una exnovia. Y pues yo lo guardo con cariño porque pues la música no tiene la culpa. Ya no éramos novios, de hecho. Me dijo, oye, encontré un disco del Binomio en mi casa y te lo quiero regalar. Pero por favor. Entonces los discos que tengo repetidos es porque ya los tenía antes de adquirir la colección completa, que se la compré a una señora que es muy fan del Binomio. O sea, si yo soy fan, ella es demasiado fan. ¿Sí? Este ya se los mostré, que tengo repetido. ¿Sí? Vean eso. Sí. La señora se llama Gladys. Por eso hay algunos discos que están marcados, mira. Y ella me contó, ojalá ella vea algún día esto, me contó que por qué quería deshacerse de los discos. Yo le dije, ¿por qué quieres deshacerte de los discos? Si son tus discos del Binomio, o sea, por favor. Me dijo, lo que pasa es que me los regaló mi ex esposo, se estaban separando, cuando eran novios. La conquistó regalándole los discos del Binomio. Entonces le traían un recuerdo como un poco amargo. Entonces ella dijo, no, yo quiero deshacerme de ellos y yo sé que tú los vas a cuidar mucho, que van a estar muy bien, entonces llévatelos. Y así fue. Entonces esta es gran parte de la colección del Binomio porque me faltan 2 discos realmente. Apenas salí del colegio, entré a estudiar música, pues no estaba muy seguro del asunto porque también me llaman mucho la atención los vehículos, los carros, los motores, y tenía cierto interés en estudiar ingeniería automotriz, pero esa carrera no la había en ese entonces en el país como profesional, sino como técnica. Entonces mi papá me dijo que él no quería que yo estudiara una carrera intermedia, sino más bien una carrera profesional. Entonces por esa razón decidí estudiar música en la Distrital, de chico rebelde, pero pues en busca de sus sueños. Ahí pues como esa podría llamarse mi primera guerra personal al ir en contra pues de lo que querían mis padres, que eran como o el ingeniero o el médico de la familia, pero pues yo veía más en la música como ese futuro que quería encontrar. Con Juan Diego y con Fernando nos conocimos en la universidad, en la Sergio Arboleda. Ahí ya hacíamos algunas cositas de carranga con los ensambles de las músicas tradicionales que habían allá. Y pues nos gustaba mucho hacer ese tipo de músicas, y más cuando hacía carranguita, ¿no? Pues digamos que por cosas de la vida al director de ese entonces pues no le gustaba mucho la carranga.
y sin embargo pues hace parte del folclore y pues de las prácticas también de la música, entonces pues se hacía. Después de mucho tiempo hubo una oportunidad de trabajar, digamos, de chisguear, que es como la palabra que usamos los músicos, como el freelance del músico, en un evento, y querían un grupo carranguero. Porque cuando Memo llegó a Los Ruanas, hay una plataforma, una agencia de booking de artistas, una plataforma, porque sí, la agencia de booking es muy grande, una plataforma que busca artistas, pero muy a nivel local, aunque hacen cosas también nacionalmente, pero más que todo en Bogotá. Y esta plataforma solo tenía a Jorge Velosa, entonces les pedían carranga y ellos, no, Velosa. ¿Cuánto cobra Velosa? No sé, en ese entonces, 15, 20 millones, 25 millones de pesos por... No, pues qué va, si lo queremos para un matrimonio. Y no hay otro grupo de carranga, no, pues no hay nada. Entonces, el director de esa plataforma, que es amigo, un gran amigo, también le dijo a Fernando, y luego me dijo a mí como, usted yo los he visto tocando carranga con su dueto, ¿no? ¿Por qué no se arman un parche? De una llamamos a Jorge, Jorge también sabe tocar carranga. Y luego para cerrar el parche llamamos a Memo, que es amigo del colegio de Fernando pues de toda la vida. Y fui al ensayo y así conocí a Jorge Mario y a Juan Diego y ahí nació esa bonita relación, o sea, hubo una química de una desde el primer ensayo, desde el primer acorde, mejor dicho. Nosotros parecíamos un tributo a Jorge Velosa porque tocábamos solo canciones de Velosa, les hacíamos arreglitos, cosas como con mucha energía, que precisamente esa fue la génesis de los Rolling Ruanas. Fuimos al concierto que les digo, ya nos llamábamos los Rolling Ruanas, eso fue una epifanía que tuvo Fernando, un día sí iba como para un cine, una cosa así, nos contó con unos amigos y se estaba quedando dormida. Y teníamos el proyecto del nombre y él así, cuando ¡pa! Los Rolling Ruanas. Y nos escribió, ya había WhatsApp, no somos tan viejos, por favor, nos escribió, los Rolling Ruanas, y nosotros, sí, ese es. Y ahí nacieron los Rolling Ruanas. Eso fue en el año 2014. ¿Sí? Un año después ya habíamos hecho algunos conciertos, decidimos, bueno, yo me compré un celular, Samsung Galaxy Alpha, me acuerdo, uno blanco así pequeño, y tenía una cámara bonita, entonces estábamos en un ensayo y grabamos un cover que hacíamos porque Jorge Mario tocaba un acorde, una vez se equivocó más bien, tocando un acorde, y a Fernando le sonó que era el acorde de A Hard Day's Night de los Beatles. Entonces empezó a cantarla. ¿Cómo es que es? It's been a hard day's night. Y qué chimba. Uy, él la subió a su Facebook, yo la subí al mío. Y eso empezó, o sea, como que nosotros teníamos 60 seguidores, realmente, o sea, nuestros papás y por ahí algún que otro amigo. Y ahí como que la vaina creció un poquito, teníamos como 300 seguidores, como que, uy, bacano, eso está chévere, y en Facebook eso pues creció bastante. Pero luego nos pusimos a pensar, fue como que deberíamos hacer otro cover. Y ese otro cover, que es el que hicimos de Kid, de Hans de I Was Made for Loving You, ese sí fue el que como que explotó y teníamos 300, bueno, después teníamos 60,000 en una semana, o sea, una vaina así absurda, ¿no? Entonces, pues en ese momento fue algo bien decisivo, porque fue como que, bueno, vamos a seguir haciendo cover, ¿qué vamos a hacer con él? Imagínate, nos empezaron a escribir de Caracol, de Arsena y Semana, en cambio de todas. El líder. Liberar mis sombras entre la maleza. Adrenalina y fuego que corren mis venas. Liberar mis sombras entre la maleza. Adrenalina y fuego que corren mis venas. Hemos tenido momentos donde se emputa el uno, se emputa el otro, donde
no estamos de acuerdo con una decisión musical, una decisión de producción, una decisión escénica. Entonces, obviamente, siempre poner a 4 personas de acuerdo y además 4 personas que todas las semanas, nosotros llevamos 7 años viéndonos las caras por lo menos 3 a 4 veces por semana. Y cada vez es más, cada vez es más, cada vez como que digo, oye, no, mira, no digas eso porque tal cosa, no digas eso y eso va liberando mucho la tensión. Cuando uno no hace eso, entonces se va acumulando y al final las bandas se separan. Pues ya sabemos cómo nos comportamos, ya sabemos cómo es cada quien, ¿sí? Entonces, digamos que también es un punto de aceptarse uno, porque pues digamos que uno puede hablar golpeado y uno no se da cuenta, pero la otra persona sí le hace dar cuenta de eso. Entonces, como ese tipo de relación, güey, calmado, estás hablando, entonces ya uno acepta eso, ya sabe, hombre, que no tiene que. Entonces, eso ayuda mucho también a mantener la relación sana de la banda, ¿no? Porque pues uno ve otros grupos que pues sí, en el escenario tocan, pero pues cuando se van están como perros y gatos. Pues yo creo que es una proeza, ¿no? Lo que hemos hecho es siempre en la diferencia llevar las cosas al diálogo. Si alguien se siente ofendido, se siente herido, se para y dice las vainas. Primero pues cita al fulano en cuestión y le dice como, pues hermano, es que no me gusta esto, tal. O si es un problema común de muchachos que esto no lo estamos haciendo bien. Obvio que sucedan cagadas entre nosotros, errores, vainas, siempre, eso es de todos los seres humanos. Digamos que los Rolling Ruanas es algo que ya es mucho más grande que nosotros. Y eso hace que necesitemos estar, pues, bien, con amor, ¿sí? Que si no estamos conformes con algo, nos llamamos y tal cosa, mira, me pasa esto, no soy feliz con esto, pero no imponiendo las cosas, sino proponiendo. Y el discurso, pues, obviamente se va plasmando cada vez más transparente en las canciones. Hemos hecho canciones que van mucho más a la crítica con el medio ambiente, a la crítica con la política, a la crítica con la corrupción, a la crítica con el desplazamiento forzado, pero muy al estilo de los Rolling Ruanas. Nosotros no somos punqueros ni personas que hablan literalmente en las letras de esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, que es otra cosa que a mí en lo personal me enseñó Edson Belande, que uno en las canciones no tiene que decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal, sino que tiene que incentivarlos a pensar. Hola, soy Luis Guillermo González, estamos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, y hemos encontrado la cucharita que se le perdió al maestro Jorge Velosa cuando lo atracaron en Bogotá. Yo he tocado con muchos músicos muy buenos además, ¿no? Yo he tocado con muchos guitarristas que quizá a nivel técnico virtuosístico tocan mucho más que Fernando, pero ninguno acompaña como acompaña Fernando. O sea, eso es otro tipo de músico, ¿no? Un músico que entiende la música, que se mimetiza, se acompaña y creo que esa misma facultad también la tiene Memo, ¿no? Como que, bueno, Memo es un excelente bajista, pero en el tema digamos, como de acoplarse a un ensamble, a un conjunto de esos músicos que entra a cumplir el rol a cabalidad y hacer lo que tiene que hacer. Entonces es muy rico porque no hay que decirle nada, no hay que sugerirle nada, sino que tiene una capacidad de mímesis, como de mezclarse y de fundirse con el resto de los músicos para hacer música pues de alto nivel, de alto rendimiento y con mucha facilidad. Les voy a presentar a Guillermo, el demonio de la Ruana, Memito. En marzo veníamos atravesando con mi socio, mi co-creador de la Pambelé, Camilo Toro, veníamos atravesando la composición de 7 temas que hicimos para la Pambelé y fue la primera opción como bajista de Camilo que
que es el director musical de La Pamela, dijo como no, el personaje para tocar esto es Memo, Luis Guillermo, ellos se conocen por el trabajo y a la final llegó Memo, increíble bajista. Voy a llamar amigos de la universidad viejos como para la conga, como hey tal, ¿qué estás haciendo? Mira, tengo este proyecto, ta. Cuando yo llegué a pensar en un bajista, ahí como que me bloqueó un poco porque no conocía muchos que pudieran reunir estos, excepto Memo. Memo yo lo conocí como hacia el 2015 tal vez, en un proyecto también como tropical que se llamaba La Intertrópica, un proyecto dirigido por Daniel y Daniela, una pareja de amigos, saxofonista y cantante percusionista, a la que me invitaron a mí y ahí el bajista era Memo. Memo ya llevaba tocando con ellos un buen rato. Yo desde que lo vi a Memo tocar fue como, este man toca un resto. Y no solo como que toca un resto, sino como que conoce el lenguaje, porque tú a veces conoces como bajistas muy virtuosos que leen la vaina y todo el cuento, pero pues Memo era muy propositivo en los arreglos, como que le traían su partitura, él hacía lo que hacía y a la segunda ronda ya le estaba metiendo cosas, ya le estaba como empezando a modificar. Decía como, hey chicos, ¿qué tal si esta parte la botamos? Entonces las personas propositivas tienen también como una mente creativa muy interesante y sirven como para arreglar los temas, como para poder pulirlos, darles identidad. Y también algo que vi en Memo muy interesante es que él también tenía como mucha madera de director, porque él se aprendía el papel a las 2 o 3 rondas y ya después en la segunda o tercera ronda ya él estaba avisando las entradas, estaba como recordándole a todos como para dónde coger. Entonces eso me pareció muy interesante de Memo, tenía mucha musicalidad y pues sobre todo era muy buen tipo. Con él nos entendimos súper bien desde el comienzo, antes del toque era el chiste, después del toque cuando salíamos a parchar la misma vaina. Con Memo una muy buena relación, después como que yo salí de ese proyecto y corté un poco la comunicación con él y vi que él entró a los Ruanas, que los Ruanas se dispararon, entonces era como ese amigo de Pruno la de romperla, que estaba buenísimo, entonces como este man la está rompiendo con ese proyecto porque yo vi a los Ruanas como crecer desde que Memo entró ahí y empezó a publicar cositas, ya después yo los veía en carteles, en los shows en un lado, en el otro, y a un concierto grande y ahí estaban y era como, qué chimba, Memo la está rompiendo en esto, pero pues Memo ahí toca guitarra, entonces en algún punto luego pues chévere invitar a Memo otra vez al bambo y como la experiencia salsera con él estuvo buenísima, entonces dije de pronto este es el personaje, pero no sé si tenga tiempo, porque el Ruanas es un proyecto como muy activo, entonces claramente demanda mucho rato de él. Entonces dije pues llamémoslo, a ver qué dice, de pronto hasta se anima, y lo llamé y el man con la aclaración que acabo de decir, como manito, yo estoy ahorita con mi Ruana y todo el cuento, pero desde que no se conoce la vaina, de una. Me invité y en el primer ensayo escuchó la música y se enamoró del proyecto. Nosotros también nos enamoramos de la forma en la que él tocaba el bajo al inicio. Hay músicos que llevan mucho tiempo en esta labor y en esta carrera, que más que una carrera de quién llega primero, es una carrera de resistencia, ¿no? De quién aguanta hasta el final. Y Memo, Luis Guillermo, es uno de estos músicos, ha transitado una cantidad de proyectos y de formas de hacer música que lo enriquecen como músico y que enriquecen a los que estamos alrededor de él. Y recuerdo esto como anécdota, uno de los proyectos de Memo que obviamente es el que más luz tiene y como que lo conoce más la gente, son los Rolling Ruanas. Y recuerdo que mientras yo viajaba por Sudamérica solo podía descargar como de a 2 o 3 álbumes para moverme, ¿no? Movilizarme de un lugar a otro, y uno de esos álbumes era si no estoy mal, el segundo disco de los Rolling Ruanas o primero, y recuerdo gozar. Entonces es bonito como después de un tiempo de haber gozado la música de alguien, conocer a ese alguien que hizo la música y darte cuenta que su trabajo y su trayectoria se está cruzando con la de uno, y que esa trayectoria de esa persona, si bien hace parte de mi gusto musical, pues hoy en día me está impulsando este nuevo proyecto.
Me encanta ver el público de hoy, aparte de muchos de nuestros fans que siempre están con nosotros, y muchas gracias a todos ustedes, a los que nos ven hoy por primera vez, pero como decimos que es un festival para también cultivar la inclusión, pues veo muchas canas y eso me encanta. Me encanta que la familia también se impregne de rock and roll. Y por ello les trajimos esta canción, porque el rock no está en crisis, muchachos. Lo que está en crisis son las personas que piensan que es rock y que no es rock. Así que esta es nuestra manera de hacerlo. Cuando los Ruanas llegan a Rock al Parque, yo creo que es la posibilidad de ver esa misma fusión, pero hecha y vista desde los mismos instrumentos tradicionales de la carranga, ¿sí? Es hacer música, fusión, con instrumentos tradicionales a los cuales se les puede sacar otras sonoridades, ¿sí? Y se les da otras posibilidades sonoras. Y Rock al Parque fue un escenario, como muchísimos de los que hemos tenido, que fue muy importante, pero también no creo que haya sido un punto antes y un punto después. Siento que los Rolling Ruanas siempre han sido una banda que en el escenario donde se paren van a poner el mismo amor, así sea grande o pequeño. Lógicamente siempre va a haber gente que le gusta, gente que no le gusta, eso es como todo, o sea, no siento que porque la gente critique o no critique una banda tenga que ser buena o mala. Rock al Parque. Bueno, Rock al Parque fue en el 2017. El 2017 ha sido hasta el momento el año más movido de los Rolling Ruanas. Fue como 2 años después de que nos volvimos virales. Ya teníamos un disco, un EP de 4 canciones, un disco de larga duración. Ya habíamos hecho varias giras nacionales. Habíamos tocado en varios escenarios, varios teatros, entrevistas, no mejor dicho, pero no habíamos tocado en Rock al Parque. Entonces se nos metió la idea en la cabeza de presentarnos en una de estas convocatorias, pero entonces dijimos, nosotros somos un grupo de carranga, Rock al Parque o Colombia al Parque. Entonces no, pero Rock al Parque porque tenemos la energía y pues tenemos una propuesta que puede que no sea rock en el formato de power trio, batería, bajo y guitarra, pero hacemos rock a nuestra manera. Nosotros no somos una banda de carranga rock, no. Eso lo autodenominaron, no. Eso lo pusieron los medios y empezaron a mencionarnos, a nombrarnos como un grupo de carranga rock porque somos un formato de carranga que hacíamos covers de rock. Yo no me perdí el festival desde mis 14 años, excepto los 3 que vine a Argentina, pues por obvias razones, pero de resto yo nunca me he perdido el festival, y ni siquiera ahora, o sea, ahora sigo yendo, ¿sí? Entonces, pues, yo siempre, desde los 14 años, fui a ese festival viendo esas tarimas y con esa idea, ¿no? Como que, qué chimba tocar ahí, qué bueno tocar el Rock al Parque, wow, tal. Y ese día, pues, yo cumplí un sueño impresionante que tenía de tocar en ese festival. Y además que uno podría haber soñado como, sí, tocar en una banda, bajarse, que le vaya bien y ya. Entonces en ese momento siento que no tuvimos que tener ni guitarra, ni bajo, ni batería para mostrar que éramos una banda de rock por la manera de interpretar, de tocar, de cantar, el tipo de solos, el tipo de composiciones, el tipo de letras, la identidad con la que salimos a cantar ese día. Creo que la gente, fue un impacto, primero mucha gente que nos seguía y todavía con un poquito la referencia de los covers y lo que veníamos haciendo en los primeros discos, pero no mucha gente nos hubiera visto en vivo. Entonces nos vieron en vivo y dijeron como, es que esto es una banda de rock. Y yo digo, sí, nosotros somos ¿qué música hacen ustedes? No, pues somos un conjunto carranguero. Pero ¿cómo se comportan en el escenario? Como una banda de rock. Nosotros no somos un conjunto de carranga en el escenario. Eso sería mentira. ¿Cuál es la base de la música que hacemos? Carranga, música campesina. Pero la base de lo que sucede en un escenario es rock and roll. Y ese día pues cumplimos un sueño, yo cumplí un sueño impresionante que tenía de tocar en ese festival. Digamos que para el capitalino es una vaina como de culto ya,
porque pues el rol es muy de rock and roll, ¿no? Entonces para ellos sí era un sueño con sus bandas de colegio estar tocando en Rock al Parque y pues se les cumplió. Y ahora por más chiquita que sea la presentación, igual siempre están o los 5 gatos que poguean o los 5.000 o los 50.000 dependiendo del público en el que estamos enfrentando. Y eso se volvió una necesidad. Y tocamos Carrantá y eso explotó, la gente haciendo pogo, todo. Entonces digamos que en ese momento nosotros sentimos como que el universo nos autorizó, ¿sí?, a dejarlo fluir, a dejarnos sentir lo que queríamos transmitir en el escenario, porque al principio sí éramos un poco más, bueno, concentrados en que sonara chimba, sonara bien, sonara concentrados, pero ya después, ¿qué va? Puta, estamos corriendo, saltando, brincando en el escenario, gritando, y han pasado 5 años en los que a partir de ese concierto de Rock al Parque ya nos damos libertad de sentir la música. Cuando yo conocí a Memo fue una experiencia curiosa porque él es un músico muy curioso. Yo con él conocí que había una guitarra de 7 cuerdas, por ejemplo, ¿sí? Pues la guitarra que se toca con los Ruanas es de 7 cuerdas, la mayoría son de 6. Y la guitarra es la que hace el bajo y resulta que los bajos son de 4 cuerdas, ¿sí? Pero aquí tienes como una propuesta de bajo con 7 cuerdas. Entonces es muy curioso la experiencia alrededor de la propuesta que ya como tal hace Memo, porque aprendí con él y de él, que también es un músico muy estudioso del vallenato, ¿sí? Y que en su instrumento es una persona muy estudiosa de su instrumento, de su sonoridad, y propone alrededor de él. Es un músico que es muy versátil porque entonces también puede hacer cosas con el bajo, pero también hace cosas con el baby y su propuesta de salsa con la pambelé. Y genera y está en la búsqueda siempre de una nueva propuesta sonora alrededor de su instrumento. Un gran guitarrista y como siempre está buscando, y me parece muy chévere, mejor sonido, que quiero tener tal pedal porque sé que le va a dar más fuerza a mi guitarra, quiero tener tal cosa, eso me parece muy lindo, siempre eso se lo admiro demasiado, siempre está en busca de un mejor sonido, que por ejemplo quiero una guitarra de tal manera, quiero que la guitarra me suene de tal manera, le voy a poner este pedal para que me dé tal efecto en tal canción, siempre está tratando de innovar, me parece muy chévere eso. Memito es un músico polifacético, es un músico increíble, o sea, él se puede manejar en cualquier ambiente musical porque es muy bueno, pues creo yo, ¿no? Pues lo que te digo es muy personal esa parte, pero yo lo veo tocando en los rolling guitarra y es increíble, lo veo tocando, bueno, hay que entender primero que Memo es bajista, ¿no? Como tal, Memo es un gran guitarrista, pero su instrumento como tal es el bajo, pero yo lo veo tocando contrabajo, baby, todo. Me parece increíble lo que hacen la Pambe, lo que hacen los Rolling, o sea, me parece muy chévere. O sea, no tengo como alguna queja hacia él como músico. ¿Entiendes? Bueno, y como persona tampoco, pero como músico, que es lo que más estoy refiriéndome, no tengo ninguna queja de la parte de él. Lo que hace Memo desde mi perspectiva con los Rolling Runners es algo que yo nunca había visto, por ejemplo, desde alguien que toque como guitarra bajo en la carranga. Porque lo que ha hecho, por ejemplo, es coger todo el conocimiento que tiene desde el jazz, desde la música latina, desde la academia, pues porque
académico también, y saber cómo meterlo de una manera que a mí me parece genial en el formato de la banda. Entonces sí, realmente lo admiro un montón como músico, es impresionante. Y sí, también cuando uno tiene la oportunidad de conocerlo, lo que yo decía hace un rato es un personaje único, tiene cosas que yo, digamos, no he conocido en ninguna otra persona. Personas como Memo no necesitan definir quiénes son, sino que son espontánea y auténticamente son como son, ¿no? Y me siento pues muy feliz ver cómo él ha logrado pues sus metas. Él dice que le falta mucho, que lo que ha hecho no es nada, pero yo sé que lo va a lograr y siempre va a contar conmigo, nunca va a estar solo. Pero sin duda alguna la música, mis amigos, mis proyectos, música, digo, todo eso es como para lo que vivo, y son momentos en los que uno se empieza a observar, a prestarse la atención que es importante, y todo esto te enseña precisamente para saber qué tipo de mensaje quieres darle pues a las personas que te observan, a la gente que te sigue, a la sociedad y a lo que puede quedar pues para el futuro. Lo más importante es pues lo que uno lleva en el corazón y la manera como comunica el mensaje. Entre ruido, polvo y acerrín, el hechizo de madera, el bosque suena en la pradera, la memoria de un viejo lugar y la magia de tus manos que no deja de crear para nunca callar. Voy a cantar al cielo, ir más allá del tiempo. Somos fuego y corazón, la madera, tu canción, de tus manos nacerá. Eres fuerza y tradición, sonido de la unión, que nunca morirá. Sello que jamás podrá morir, artesano, melodía y corazón de la raíz, no deja de latir. La memoria de un viejo lugar y la magia de tus manos que no deja de crear para nunca callar. Voy a cantar al cielo, ir más allá del tiempo. Somos fuego y corazón, la madera, tu canción, de tus manos nacerá. Eres fuerza y tradición, sonido de la unión, que nunca morirá. Somos fuego y corazón, la madera, tu canción, de tus manos nacerá. Eres fuerza y tradición, sonido de la unión, que nunca morirá.